Buenas tardes, a continuación le vamos a hacer una breve explicación sobre el puente inversor trifásico y las personas que conformamos estas posiciones, Juan Felipe López Ochoa y quien les habla, Juliana Celizaventa. A continuación, para poder explicar el puente trifásico, vamos a basarnos de tres ítems. Inicialmente, la explicación de qué conforma y cómo funciona este puente. Un segundo ítem sería un ejemplo teórico, aplicando las fórmulas para saber cómo funciona. Y tercero, realizando la simulación de dicho ejemplo para ver cómo se comporta su gráfica de voltaje y de corriente a la salida del puente inversor. Entonces inicialmente, ¿qué es un puente inversor? Un puente inversor es aquel que se encarga de convertir la corriente continua en corriente alterna. Pero, ¿de qué se encarga un puente inversor trifásico? Un puente inversor trifásico se encarga de generar una alimentación para cargas trifásicas, como lo dice su nombre. Entonces, inicialmente, ¿por qué está constituido este puente inversor? Está constituido por 6 transistores, Q1, Q4, Q3, Q6, Q5, Q2. Nosotros, para poder trabajar bien este puente trifásico, tenemos que tener 3 señales desfasadas 120 grados entre sí. Pero para que funcione correctamente, estas 3 señales tienen que tener una correcta secuencia de envío, si no, no va a funcionar el puente inversor. Entonces, ¿qué partes conforman a este puente? Entonces, este puente está conformado por 3 ramas. Cada rama está conformada por 2 transistores. La primera rama está conformada por el transistor Q1, Q2, Q4, perdón. La segunda está conformada por el Q3, Q6 y la tercera está conformada por Q5, Q2. Pero aparte de eso, cada rama está constituida o tiene en sí un diodo de marcha libre. Entonces, aquí, cuando empieza el source y el drain de los 2 transistores, se genera la fase A para la rama 1. Para la rama 2, donde está el source y está el drain del Q3 y el Q6, se genera la fase B. Y en la tercera rama, para el transistor 5 y para el transistor 2, para el source y el drain, se genera la fase C. Entonces, nosotros inicialmente para poder trabajar el puente trifásico existen 2 modos de operación, el modo de operación de 180 grados y el modo de operación de 120 grados. ¿En qué consiste el modo de operación de 180 grados? Este consiste en que cada transistor opera durante la mitad del periodo del circuito, es decir, si el circuito tiene un periodo de 16 segundos, entonces los transistores van a operar a 8 segundos, que sería la mitad. La mayoría de puentes trifásicos se trabaja con esta secuencia porque es como la preferida y como la mejor para trabajarla. Y la secuencia de 120 grados consiste en que cada transistor opera durante un tercio del periodo, es decir, 2/3 del periodo van a estar apagados. Entonces, ¿cómo trabaja las secuencias de los transistores? Entonces, inicialmente existen 6 modos de operación para los 6 transistores. Para que se presente la secuencia, 3 transistores tienen que estar activos al mismo tiempo. Y también se tiene que cumplir la condición de que las señales que se le envía a cada transistor tienen que tener 60 grados de desfase entre cada una de ellas. Entonces, inicialmente tenemos la secuencia 1, 2, 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se apaga el primero y se enciende el 4. Entonces, después tenemos la segunda secuencia que sería 2, 3 y 4. Posteriormente, para la tercera secuencia, entonces se apaga el 2 y se enciende el 5. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? El 4 sería el negativo del 1, el 5 sería el negativo del 2 y el 6 sería el negativo de 3. A continuación, yo explicaré eso de una forma más entendible mediante la forma del comportamiento de los transistores. Entonces, para que esta secuencia funcione correctamente se tienen que tener 2 condiciones. Una es que nunca los dos transistores de la misma rama deben estar encendidos simultáneamente. ¿Por qué? Porque esto puede llegar a generar un corto en el circuito. Y la segunda condición es que nunca 2 transistores de la misma rama deben estar apagados simultáneamente. ¿Por qué? Porque esto va a generar un voltaje indeterminado en el nodo del circuito. Entonces, esas son las 2 condiciones fundamentales que se tienen que tener en cuenta al momento de generar la secuencia de trabajo de los transistores. Como lo había dicho anteriormente, existen 6 llaves de potencia que se encargan del funcionamiento del puente trifásico. Entonces, existe el transistor 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Estas son las señales de disparo, como ya lo he dicho, de las 6 llaves de potencia. Entonces, estos disparos que generan, los voltajes de fase de onda, el voltaje AB, el voltaje BC y el voltaje CA. Entonces,
Inicialmente, ¿cómo funciona su forma de onda cuando estamos trabajando en el modo de operación de 180 grados? Entonces, inicialmente tenemos la secuencia 1, 2, 3, que van a trabajar los transistores 1, 2 y 3. Entonces, inicialmente, cuando tenemos el transistor 1 y el transistor 3 trabajando, entonces, se va a generar un voltaje positivo en el nodo A de BS y se va a generar un voltaje positivo de BS en el nodo B. Entonces, la diferencia entre el nodo A y B nos va a generar un voltaje de AB de 0, como lo podemos ver acá. Posteriormente, si tenemos la secuencia de voltaje AC, entonces los terminales, el voltaje en el terminal C va a ser menos BS y el voltaje en el terminal A va a ser el positivo de BS. Entonces, la diferencia entre esos dos nos va a generar un voltaje menos BS, como lo podemos apreciar acá, que sería un voltaje negativo. Y por último, que sería la secuencia BC, que sería entre los terminales B y C. Entonces nos va a generar, cuando están funcionando estos dos transistores, nos va a generar un voltaje positivo en el terminal B y en el terminal C también nos va a generar un voltaje positivo de BS. Entonces nuestro voltaje BC va a ser igual al valor de BS positivo, como lo podemos ver y apreciar acá. A continuación, vamos a presentarle el ejemplo teórico de cómo se pueden aplicar las fórmulas de un puente inversor trifásico y, por último, su respectiva simulación. Gracias. Bueno, a continuación haremos un ejemplo del inversor trifásico de 6 pulsos controlado cada transistor a 180 grados. Entonces, el ejemplo nos dice así: el inversor trifásico tiene una carga conectada en estrella con resistencia de 5 ohmios, una inductancia de 23 milihenrios, la frecuencia del inversor de operaciones de 60 Hz y el voltaje de entrada es de 220 voltios. Entonces nos piden expresar el voltaje instantáneo de línea a línea y la corriente de línea en series de Fourier. Los voltajes RMS de línea, el voltaje RMS de fase, el voltaje RMS de línea en la frecuencia fundamental, el voltaje RMS de fase en la frecuencia fundamental, la distorsión total armónica, el factor de distorsión, el factor armónico en el armónico de menor orden, la potencia de salida de la carga, la corriente promedio del transistor y la corriente RMS de cada transistor. Entonces iniciamos con los datos que nos dan, que serían el voltaje de alimentación del circuito, la resistencia, la inductancia, la frecuencia de operación, la frecuencia angular a la frecuencia de operación, en este caso es de 377 radianes sobre segundo. El voltaje instantáneo de línea a línea. Entonces, para este caso, la serie de Fourier se expresa como se ve en la sumatoria, que tomamos los armónicos impares. Sucede que en este caso el armónico 3 es 0, por lo tanto no se tiene en cuenta durante la expresión de la serie de Fourier. Por tanto tenemos armónico 1, armónico 5, 7, 11, 13, 17. El 15 tampoco, todos los que son múltiplos de, en este caso de 3, son 0. Entonces por tanto no se expresan en dicha serie de Fourier. En la expresión de abajo, en donde tenemos la impedancia, en este caso tenemos la impedancia que es resistiva inductiva, que sería R cuadrado más N, que sería el número del armónico por la frecuencia angular por la inductancia al cuadrado, y tendríamos una fase de tangente a la menos 1 de la parte reactiva sobre la parte resistiva, que sería N omega L sobre R. Entonces de esta manera obtenemos en términos de los armónicos que nuestra impedancia es la raíz de 5 al cuadrado más 8.67 N al cuadrado, y de fase de tangente a la menos 1 de 8.67 N sobre 5. Para obtener de esta manera la corriente de línea expresada en series de Fourier, lo tenemos de acuerdo a la serie de Fourier, donde la sumatoria sería de 4 veces el voltaje de alimentación sobre raíz de 3 NPi por la impedancia por la expresión entre senos y cosenos. Esto teniendo en cuenta que tenemos también desfase de 30 grados y tenemos en cuenta el desfase producido por la carga conectada, que en este caso pues es RL. De esta manera, con dicha expresión y teniendo en cuenta que tenemos el desfase, nuestra corriente de línea expresada en series de Fourier nos queda de esta forma, donde también tenemos en cuenta que los armónicos múltiplos de 3 son 0. Para este caso tenemos el armónico 1, 5, 7, 11, 13, 17 y así sucesivamente. El siguiente dato que nos pide el ejercicio es sacar el voltaje RMS de línea, el cual lo podemos expresar como la raíz de 2/3 del voltaje de alimentación. Para este caso pues tenemos que dicha expresión en la raíz nos da 0.8165 voltaje de alimentación, obteniendo así el voltaje RMS de línea de 179.63 voltios.
El voltaje RMS de fase es teniendo en cuenta, como son circuitos trifásicos, que el voltaje de fase es raíz de 3 veces el voltaje de línea. Bueno, el voltaje de línea sobre raíz de 3, perdón. Entonces en este caso tenemos que nuestro voltaje de fase sería el voltaje de línea sobre raíz de 3, que también lo podemos expresar como el voltaje sería raíz de 2 voltaje de alimentación sobre 3, que nos quedaría expresado como 0.4714 voltaje de 220 voltios, que sería el voltaje de alimentación. De esta manera obtenemos un voltaje de fase de 103.7 voltios, que queda expresado de la misma forma que el voltaje de línea es mucho mayor que el voltaje de fase. Voltaje RMS de línea a la frecuencia fundamental. En este caso utilizamos la expresión que sería 4 veces seno de 60 sobre 2 raíz de 2 pi, obteniendo de esta manera que 0.7797 Bs sería nuestro voltaje de línea a la frecuencia fundamental, obteniendo así un valor de 171.53 voltios. Para el caso del voltaje fase RMS en la frecuencia fundamental, es lo mismo, tendríamos el voltaje RMS en la frecuencia fundamental de línea, lo podemos dividir entre raíz de 3 y así obtenemos el voltaje fase a la frecuencia fundamental, que en este caso nos da 99.03 voltios. La distorsión armónica total la obtenemos de acuerdo a la sumatoria de la raíz de la sumatoria de los armónicos 5, 7, 11, así sucesivamente, teniendo en cuenta que pues, ni el fundamental, ni el 3, ni múltiplos de 3 se tienen en cuenta, donde tendríamos que el voltaje de línea, que para este caso nos había dado 0.7797 Bs, menos el voltaje en el armónico 1, nos da dicha expresión de acá. De esta manera sacamos el factor de distorsión armónica dividiendo el voltaje de los armónicos en n armónicos, la sumatoria, sobre el voltaje en el armónico fundamental, obteniendo así una distorsión armónica total de 31.08%. El factor de distorsión, en este caso, también se expresa por la sumatoria del voltaje de línea evaluado en el armónico sobre el armónico al cuadrado. Todo esto es una sumatoria en una raíz. De dicha expresión obtenemos que el voltaje de línea en el armónico sería de 0.00941, el voltaje de alimentación. Y obteniendo, de acuerdo a esto, pues sabemos que el voltaje, la distorsión, el factor de distorsión sería dicha expresión obtenida sobre el voltaje producido por la distorsión producida en la frecuencia fundamental, obteniendo así pues un factor de distorsión del 1.211%. Para el caso del armónico de menor orden, pues evaluamos en este caso que nuestro armónico de menor orden sería el armónico 5, donde obtenemos que el factor de armónico lo evaluamos como el voltaje de línea evaluado en dicho armónico sobre el voltaje de línea en la fundamental, que obtenemos una relación de 1 sobre 5, que sería un factor armónico de 20%. De ahí obtenemos que el factor de distorsión a dicho armónico se halla de acuerdo al voltaje evaluado en el armónico sobre el voltaje en la fundamental por el armónico al cuadrado, para valores donde el armónico tiene que ser mayor al de la fundamental. Dicho valor obtenemos que en este caso sería del 0.8%. Acercándonos al final del ejercicio, tenemos que la potencia de salida de la carga sería la suma de los voltajes de las corrientes de línea, en este caso de cada armónico, que serían 14, 0.64, que los podemos obtener de dicha expresión, donde están 14, 0.64, 0.33, 0.13, 0.10, 0.06, que como podemos observar acá, pues son los mismos, 14, 0.4, 0.33, 0.13, 0.10 y 0.06. En este caso todos son positivos porque pues estamos elevándolos al cuadrado, no importa el signo, al final van a ser positivos, que están elevados a un medio o pues dentro de una raíz, y todo esto pues será sobre raíz 2 para obtener la corriente RMS. Una vez hayamos obtenido los valores de corriente de línea RMS, en este caso que fueron de 9.91 amperios, sabemos que la potencia de salida para circuitos trifásicos puede ser expresada como 3 veces la corriente de línea al cuadrado por la resistencia. Entonces de esta manera tenemos que la potencia de salida para dicho circuito es de 1473 vatios sobre la carga. Por último, encontraremos la corriente promedio del transistor y la corriente RMS en el transistor para cada transistor. Entonces sabemos que nuestra corriente de alimentación sería, teniendo en cuenta que la potencia de salida es la misma potencia de entrada, la potencia de salida sobre el voltaje de alimentación, obtenemos de esta manera que tenemos una corriente de alimentación de 6.7 amperios o corriente que nos da la fuente. Y de acuerdo a esto sabemos que la corriente promedio en cada transistor estaría dada por
la corriente de alimentación sobre 3. De esta manera tenemos que la corriente promedio en transistores, en cada transistor es de 2.23 amperios. Y por último, obtendremos la corriente RMS del transistor. Entonces de esta manera pues sabemos que la corriente de línea sobre raíz de 3 sería la corriente que es atraviesa por cada transistor. De esta manera pues obtenemos que la corriente del transistor sería de 5.72 amperios. Y bueno, pues vamos a proceder entonces a ver el circuito en LTSpice. Entonces dicho circuito es el de LTSpice, en el cual tenemos pues el puente inversor trifásico, de este caso, que es de 6 pulsos porque tenemos 6 transistores. Cada uno pues tiene un modo de conducción en 180 grados, como podemos observar en los parámetros de la fuente, donde tenemos que un tiempo de encendido de 8.33 progresivo en milisegundos, que significa la mitad del periodo de la onda senoidal a la frecuencia, que serían de 60 Hz. De este modo pues vamos a observar cómo son las formas de onda y de voltaje de línea, voltaje de fase y corriente de línea, corriente de fase, que en este caso pues la carga está conectada en estrella, por lo tanto dicha corriente será igual. Entonces de esta manera podemos observar lo que es los voltajes de fase de cada sobre la carga. En este caso podemos observar que la onda de voltaje cumple con lo estipulado por la teoría que se dio previamente. Observamos un transiente que se puede generar posiblemente por la presencia de una carga inductiva en la carga conectada al circuito, a la fuente, y observamos que pues a pesar de que trata de seguir la forma de una onda senoidal, pues no es totalmente una onda senoidal, pero a diferencia de un circuito monofásico donde su onda de salida es prácticamente cuadrada, en este caso pues la distorsión armónica es mucho menor. Continuando esto, pues podemos ver que los voltajes RMS pues para este caso es de 100 voltios. Para cada fase pues no tenemos casi los mismos valores, pues puede variar de acuerdo a los tiempos de conmutación que tenemos en los transistores, dado que pues al ser progresivos algunos no son valores exactos en lo que son sus tiempos de delay, lo que hace que varíe un poco lo que es el voltaje RMS que se obtiene a la salida de dicho circuito. Continuando, vamos a observar lo que son los voltajes de fase para las fases, lo que son las fases AB, AC y BC. Entonces en este caso pues tomamos la punta, la mantenemos presionada y lo sacamos para el voltaje en AB, observando que pues tenemos una onda de voltaje que llega pues al valor de 220 voltios. Para el caso de AC sería el voltaje de línea de nuestro circuito, y para el voltaje de BAC pues sería este de acá. De esta manera pues sabemos que dichos voltajes pues al hacer un circuito trifásico cambia de polaridad, por lo tanto nos faltarían las otras tres fases, que serían las fases CB, AC, CA y BA, y obtendríamos los tres voltajes que estarían dispuestos ahí en el circuito. Para la corriente de línea o de fase en este caso, sabemos que pues al ser un circuito en estrella pues sabemos que nuestra corriente de fase es nuestra misma corriente de línea. Por lo tanto, si medimos la corriente en la carga pues nos dará el valor para ambos parámetros de corriente. Entonces medimos la corriente sobre la resistencia, observamos que la forma de la distorsión en corriente es mucho menor porque trata de seguir, se parece mucho más a una onda senoidal. Caso sucede igual para las demás fases. Observamos que pues parece más a la senoidal debido a que la distorsión en corriente es mínima, ya que pues el efecto inductivo de la carga genera que se corrija un poco dicha distorsión. Y pues aquí podemos observar pues los voltajes y las corrientes que se generaron en dicho circuito, y pues esto es todo. Muchas gracias por ver.